meditar en la palabra del Señor en el libro de Mateo, su capítulo 23 y verso 12. Y le damos lectura, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Porque el que se exalte será humillado, y el que se humille será exaltado. Amén. El Señor, hermanos, aquí tiene una experiencia y está diciendo estas palabras a sus discípulos. Por la razón, hermanos, de que él veía que en Israel había muchos que les gustaba que le llamasen maestros. Y cuando a alguien se le llama maestro, la persona, hermanos, se siente grande. Y cuando alguien se siente grande, hermanos, por supuesto la persona se considera intocable. La persona se considera irreprensible cuando alguien se siente grande. O sea que no tiene por qué enseñarle, no tiene por qué corregirle, no tienen por qué llamarle la atención en nuestro idioma, ¿verdad? La corrección. O sea, la persona cuando se siente grande, hermanos, esta persona se siente irreprensible, que no tiene tacha. Y entonces el Señor vio en Israel que ese mal estaba en aquellos líderes. Y cuando alguien se siente grande, cuando se le corrige, se siente ofendido. Se siente ofendido porque a la misma vez, hermano, la ofensa la percibe de esa manera porque se siente como avergonzado. Pero a la misma vez se siente avergonzado porque él se considera de que estaba bien. Y eso es lo que pasaba con los fariseos y los saduceos y todos los rabinos de aquel tiempo. Entonces, hay una palabra de la cual nosotros hemos escuchado y dice el Señor que el que sabe debe de hacer como que no sabe. Nosotros ya conocemos esa palabra, ¿verdad? Y el que sabe debe de hacer como que no sabe, para mantenerse en un nivel, en un rango, en un nivel, hermanos, humilde, donde no hay peligro. Entonces, es ahí donde el Señor da esta enseñanza. Porque veía que los fariseos se vestían espléndidamente y le gustaba orar en las esquinas de las plazas, alzaban su voz y hacían oraciones en público. ¿Para qué? No porque estaban con una gran devoción al Señor. No, exacto. No porque ellos eran temerosos de Dios. No porque ellos tenían una devoción. Ellos lo hacían solamente para ser vistos por los hombres. Y les gustaba que les llamaran maestros, rabí. Entonces, hermano, el Señor se da cuenta que había mucha levadura en estos líderes. Había mucho enaltecimiento. Y Él dice bien claro en el verso 5, el por qué el Señor les da esa enseñanza. Y esta enseñanza es para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Dice que hay títulos, hay puestos, hay lugares que el hombre los desea, ansía por llegar allí, por ser un alcalde, por ser un presidente,
por llegar a ser el jefe en una empresa, habiendo entrado como un empleado bien bajito de limpieza, él anhela ser jefe. ¿Quiénes no hacían los puestos altos? Una, porque pretenden que así van a vivir mejor. Dos, porque están en otro nivel, hermanos, y se considera que van a vivir mejor. Van a tener una buena fama. El hombre, naturalmente, el corazón es enfermo. Naturalmente, el corazón del hombre es enfermo. No el de todos, pero sí el de la mayoría. Porque con tantito ya se sienten grandes. Con poquito ya se sienten grandes. Entonces, hermano, ese mal está en los hombres. Ahora ya no se diga de las personas que son dirigentes. Ya no se diga de las personas que tienen cierto conocimiento. El que puede, hermanos, manejar bien el inglés o hablarlo bien el inglés, ya se considera superior a los demás por el hecho de que ya puede un segundo idioma. Yo puedo inglés, pero no puedo conversarlo. No puedo conversarlo. Pero con el hecho que ya haya dicho que puedo inglés, cualquiera se está imaginando muchas cosas de mí. Algunas frases las descifro y las leo, y las que no conocía me las salto, pero logro hacer el rompecabezas y ya puedo leerlo. Sé cómo se escriben, cómo se pronuncia y qué significan ciertas palabritas. Pero si yo digo, yo puedo inglés también, puedo quedar avergonzado cuando alguien me examine o me haga una prueba. Es mejor estarse calladito, como que no sabemos nada. Yo les estoy poniendo este ejemplo, ¿verdad? Estoy poniendo este ejemplo de esa área en un nivel educativo. Entonces, de igual manera, cualquiera que se considere que puede una área, hermanos, como dije al principio, que la carne es enferma por lo que sabe, por lo que posee o por lo que tiene, se considera superior, o sea, se enaltece. Eso es considerarse superior. Y cuando la persona se enaltece es el problema. Miren, nosotros vemos aquel pasaje donde dice la palabra del Señor que Él directamente justificó a Job. Amén. Sí, amén. El Señor, hermanos, justificó a Job. Dio testimonio veraz. Y dijo, no has considerado, le estaba diciendo al adversario, no podía hablarle mentiras. No podía hablarle mentiras. Y le dice, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Figúrese usted, hermano, que en todo lo que vivían en tiempos de Job, no había otro igual que él. Podían haber hombres más millonarios, pero no igual que Job, porque Job tenía muchas cualidades, tenía mucha virtud, tenía mucho, y el Señor lo declara en qué. No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, justo, recto, temeroso y apartado del mal. ¿Cuántos de nosotros tenemos esas 4 cualidades? Procuramos aplicar la justicia. Procuramos andar en rectitud delante del Señor. Procuramos mantener el temor de Dios, porque mientras mantengamos el temor de Dios en nuestro corazón, vamos a respetarle, vamos a obedecer su palabra, vamos a andar, hermanos, procurando no desagradarle si tenemos temor de Dios, pero procuramos mantener el temor de Dios. Mire cómo me estoy expresando. Procuramos andar en rectitud, andar en temor, procuramos practicar la justicia, hermanos, porque nosotros muchas veces nos equivocamos.
Y aún con el conocimiento de la palabra del Señor nos equivocamos. Y también, hermanos, procuramos apartarnos del mal. De ahí, naturalmente, el hombre siempre busca el mal, porque el mal es atractivo a la carne. Todo lo que es malo le atrae a la carne, como que nosotros fuéramos un imán, hermanos, que jalamos lo malo. Entonces, procuramos apartarnos del mal. Pero de Job no dijo el Señor así. Mira que Job procura agradarme, mira que Job procura andar en rectitud, mira que Job procura ser justo, mira que Job procura ser temeroso. Él dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como en la tierra, justo, recto, temeroso y apartado del mal? Qué palabras más especiales. Miren, a nosotros nos cuesta practicar el bien en nuestra forma de expresarnos para con los demás. Si generalmente nosotros hablamos de los hermanos, o no digo de los hermanos, hablamos de las personas, hermanos, generalmente nosotros cuando hablamos de una persona, casi siempre hablamos solo las malas cualidades que tiene, amén. Casi siempre que hablamos de alguien, hablamos de un error, hablamos de una mala cualidad, hablamos de una desventaja en que está, casi siempre que hablamos. Y nosotros no tenemos esa costumbre de hablar de algún hermano, de algún pariente, de algún vecino, de algún familiar, de algún compañero de trabajo. Casi no hablamos en bien. Pero usted mismo lo va a comprobar, que cuando usted en cierta ocasión ha hablado en bien de alguien, ¿cómo se siente a su interior? Se siente bien, ¿verdad? Cuando usted y yo hablamos en bien de alguien, se siente bien uno mismo para con Dios, porque está haciendo lo correcto. Sabemos que todos somos imperfectos. Eso el mundo y nosotros en la obra conocemos que hay imperfección, pero Él nos ha llamado para que alcancemos la perfección. Entonces, cuando usted y yo hablamos en bien de un hermano, sea en público o en particular con una persona, o en lo secreto o abiertamente, cuando usted y yo hablamos en bien de alguien, pero de corazón, no con palabras lisonjeras, no con palabras aduladoras, no con palabras falsas, no con palabras de hipocresía. Cuando usted y yo hablamos en bien de alguien, de una buena cualidad, usted y yo nos sentimos descansados, nos sentimos con bendición de Dios. Pero eso casi no lo practicamos. Solo hablamos del hermano Gerardo, de la hermana Alma, de la hermana Cíntica, hablamos de mi esposa, hablamos de Susi, hablamos de la hermana Evita, pero solo de cosas que no están positivas. Yo ilustraciones estoy poniendo, hermano, ilustración. Siempre hablamos en mal de las personas, casi no hablamos en bien. Entonces, pero en esta ocasión el Señor le dice que Job era un hombre íntegro. Pero hablando de esto, de la integridad, para que veamos, hermano, que la carne es carne. A un Job que el Señor lo justificó, y viene Job y queda bien humillado delante de Dios, porque Job, aunque lo que estaba diciendo era correcto, ese fue el problema de él. Él dijo unas palabras, muchas palabras que eran correctas, pero lo que a él no le correspondía hacerlo. Así de sencillo, como ser humano, como carne, cometió también ese error, como nosotros lo cometemos a diario, a menudo o todos los días. Hermano, Job ahí cometió el error, y por eso fue necesario que él llegara hasta lo sumo, a lo más extremo, a lo más bajo. Él era humilde, él era manso, él era, hermano,
perfecto, dice la palabra de Dios, íntegro, recto, no hay como otro. Pero ¿a dónde salió en el momento de la prueba? ¿De dónde salió, hermanos, lo que había en el corazón de Job? Y era correcto. Lo que no fue correcto es que de él saliera. Él dijo, yo era pies al cojo, yo era pan al hambriento, era ojos al ciego, era consuelo para la viuda, era amparo para el huérfano. Yo era el juez, yo liberaba, yo ayudaba. Empezó a decir él estas cosas. Y no solo eso, sino que puso a Dios por medio y dijo, el Señor me probará y saldré como oro. Oiga, como dijo, yo soy oro puro. Era correcto. Pero ¿dónde fue la falta de Job? Que él lo expresó, lo tenía en su corazón y él a sí mismo se justificó y estaba en lo correcto, no mintió. Pero ¿qué es lo que estoy tratando de expresar yo? Que eso está en la naturaleza humana. Por muy humilde que nos veamos, o nos creamos, o nos hagamos representar, siempre en el hombre hay un ego escondido. Siempre. Yo corro más que el hermano Toñito. A algunos les gusta, otros bien pendientes del mal sueño. Solo en manejar. Así. Solo en manejar. Hay un ego. Y le meto más el acelerador porque no quiero que me deje. Y ahí va algo, una rivalidad. Un ejemplito, otro ejemplo muy pequeñito. En el hombre siempre hay algo en lo que quiere sobresalir. Y cuando canta una alabanza también, en esta alabanza que cantó la hermana Evita, se sintió la virtud de Dios. Note lo que voy a decir. En esta alabanza que cantó la hermana Evita, se sintió la virtud de Dios en el pueblo. Pues esa me voy a poner a cantar yo en el otro culto. Y nada salió, todo seco. Hasta perdió la tonada, como decimos nosotros. Porque quería imitar y ganar, hermano, y llegar a ese punto de sentir la bendición y de tal vez me ve que yo también ando espiritual. Mire cómo es el hombre, hermano. Siempre hay un poco de rivalidad, hay un poco de querer superar, hay un poco de querer ser mejor. Entonces viene el Señor y le dice a Job para quitarle aquello. Es lo único que hay en el ser humano siempre. Y reconociendo que eso está, como dijo el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí, siempre hay alguito. Entonces, pero esto es un problema para la vida eterna. Esto sí es un problema para la vida eterna. Ese alguito es un problema para la vida eterna. El Señor le dice a Job, ahora cíñete tus lomos como varón, como hombre. Porque tú has hablado fuerte, tú has hablado bonito. Así de que ceñite, porque hoy yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y empieza a decirle al Señor una serie de preguntas y ninguna le pudo contestar. Y entonces Job reconoció y dice, yo de oídas te había oído, ahora Señor, mire, a eso le faltaba. Ahora Señor, yo mejor me voy a callar, no sé nada, Señor. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Entonces aprendió la lección. Es mejor no creerse que uno sabe algo, no creerse que yo soy doctor en la palabra, no creerse que yo soy el mejor cantor en la iglesia, no creerse que yo soy el obrero más esforzado, no creerse que yo soy el que hago mejor la limpieza, no creerse que yo soy el que más ofrendo, no creerse que eso es la enseñanza, porque eso es lo que arruina al hombre. El que uno se crea superior. O sea, es el perfil bajito, es el que le agrada al Señor. Y aquí dice en el verso 5 del 23, donde hemos leído, 23:5, mire cómo dice.
y todos sus hechos los lleva a cabo. Dice en el 5, y todos sus hechos los lleva a cabo para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y prolongan los flecos de sus túnicas. Se ponen bonitos, se ponen hermosos, procuran llamar la atención, procuran publicarse lo que están haciendo y lo que van a hacer, y que lo que el hermano no lo hace, yo lo voy a hacer, y como el hermano no puede, yo lo voy a hacer, y procura siempre salir adelante para que lo vean, para que lo vean, para que lo vean, para que lo vean. O sea, esta actitud es solamente para ser visto por los hombres. Y sigue diciendo, les gustan los lugares de honor en los banquetes y los principales asientos en las sinagogas, los saludos reverentes en las calles y ser llamados por los hombres rabí. Eso le gusta naturalmente al hombre. Mire, hermano, no sé si a usted lo han corregido alguna vez cuando a una licenciada, algún licenciado, algún abogado que es su amigo, usted le dice, mire, niña Sara, perdón, yo soy licenciada. Lo corrige. Niña Sara, le digo yo, cuando le digo licenciada. El doctor, mire, don Ramiro, perdón, soy doctor Ramiro, no don Ramiro. Mire, les gusta que les antepongan su oficio o profesión. A mí no me llamen usted Chávez, a mí me llamen el bachiller Chávez. ¿Se da cuenta cómo se enferma el corazón, hermano? Hay gente que les gusta que les digan el título. Hay gente que les gusta que les mencionen la profesión. Arquitecto, ahí se siente halagado que le hablen. Dígame, pero se le dice a fulano tal, perdón, arquitecto, dígame, le dice, mire, así le gusta, es natural. Eso es natural que está en el hombre. Entonces, así les gustaba a los religiosos de aquel tiempo, que le llamaban rabí y que le hicieran salutaciones honoríficas. Y dice así, pero el Señor dice así, los saludos reverentes en las calles, ser llamados por los hombres rabí. Pero a ustedes, ahí va la enseñanza para los hijos de Dios, pero a ustedes que no los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Oiga, los pone en el mismo lugar a todos. A ninguno llamen padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en el cielo. Tampoco que los llamen dirigentes, porque uno es su guía, el Cristo. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho, usted, pastor? Ay, la carnita, pues, y allá, pastor, ¿verdad que usted es pastor? Mire, hermano pastor, y usted pastor, y uno ya se lo va creyendo. Pues que va a tirar la candidatura para pastor, dice, ¿verdad? ¿Le han dicho pastor alguna vez? ¿Usted es pastor ahí? Le dice, ¿no le han dicho alguna vez así? Al hermano él seguido le dice, ¿verdad que usted es pastor, hermano? Y el hermano una sonrisita le dice, por ahí le estoy ayudando a los hermanos, pero una sonrisa satisfactoria, ¿verdad? Y otro dice, no, hermano, que usted es pastor, no, que usted como pastor. Y uno ya se siente bien agradado, ¿verdad? A mí me dicen, hermano, que usted es pastor, hermano, usted es pastor. Y ya me estoy sintiendo bien, como David y el callado de Abar. Miren cómo es el ser humano. Y dice así, sino que es mayor, miren, dice así, tampoco que llamen dirigentes, porque uno es su guía, el Cristo. O sea, toda la honra y la gloria solamente para el Señor. Nosotros servidores somos. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pedro? Servidores de Dios somos, digo Pablo. Miren, dijo Pablo, uno es el que siembra, otro es el que riega, y el crecimiento lo da Dios. Nosotros somos solamente siervos, esclavos de Dios. Siervos somos. Mira el perfil que mantuvo el apóstol Pablo, y digo, y todo lo que yo aprendí con el gran maestro Gamaliel lo tomo por basura. Otra versión dice por estiércol, por amor al conocimiento de Cristo.
todos mis títulos honoríficos, todo aquello de sumo respeto, yo lo tengo por basura, dijo, por ganar a Cristo, por ganar la salvación, por servirle a mi Dios, a quien por misericordia se me manifestó. Entonces dice el Señor Jesús, tampoco que lo llamen dirigente porque uno es su guía, el Cristo, sino que el mayor entre ustedes, mire, el Señor revierte o invierte lo que tradicionalmente la gente actúa allá afuera, lo que yo les expliqué. Quien no quiere ser un jefe, quien no quiere que le llamen grande, quien no quiere que lo saluden reverentemente, quien no quiere que le digan don. Don es porque tiene, ¿verdad? Ahí va don Gerardo, ahí va la doña Cintia, ¿verdad? Entonces ahí va la doña Dorita, doña. Si doñas le dicen a la gente de dinero, hermano, en la alta sociedad, ¿verdad, hermano? Qué bien, ahí va don Antonio, hasta el caminado cambia uno y si es posible usa zapatos de charol brillosos, que se vea que ton y que nada, cero polvo. Y aunque salgamos de la casa y estemos entre el mundo limpiando los zapatos porque todo polvo es donde vivimos. Pero miren, eso es la naturaleza del ser humano, que le gusta sentirse como un pavo real, con las palabras que escucha. Entonces dice, sino que el mayor, entonces el Señor acá pone, hermanos, el Señor acá pone la forma correcta como usted y yo, como hijos de Dios, debemos de conducirnos. Y dice así, sino que el mayor entre ustedes sea su servidor. En cierta ocasión él dijo, si yo como Señor y Maestro he lavado vuestros pies, hagan ustedes eso. Entonces, ¿quién lavaba los pies en el tiempo antiguo? Los esclavos, los sirvientes, los siervos, los empleados de sus señores lavaban los pies a la visita. Era una costumbre en Israel, porque andaban sandalias, caminaban largos tramos, tierra, arena, polvo, sudor, no usaban calcetines. Entonces, hermanos, los siervos, hermanos, que eran tomados por lo más bajo como esclavos, ellos eran los que lavaban los pies. Entonces el Señor se pone en calidad de siervo. Y él dijo, si yo siendo maestro y Señor he hecho esto, aprendan ustedes. No les estaba diciendo, la doctrina va a quedar como la vaca de los pies para la iglesia para que se salve. Él estaba enseñando la humildad, amén. El servir, el que quiera ser mayor, tiene que ser servidor. El que se considera el jefe, tiene que servir a la grey. Pablo fue un hombre grande. Mire, por ahí dice, yo no lo he encontrado, no lo he investigado. Dicen que Saulo significa una cosa y Pablo significa otra cosa. Saulo como que significa grande y Pablo significa pequeño. Y aunque el mismo nombre es, pero en una lengua significa uno y en otra significa otra. Saulo era el grande, el famoso, el arrogante, el perseguidor, el gran estudiado, y Pablo pequeño. ¿Verdad que da vuelta la situación? O sea, es por esa la razón de que acá en la doctrina apostólica difícilmente, dijo el Señor, que un rico se salve. No está diciendo que los ricos no pueden salvarse. Difícilmente, porque el ego, porque el lugar no es adecuado para un rico. No hay aire acondicionado, no hay butacas, no hay pantalla aquí LED por los que no logran ver, no hay carrazos de lujo, no hay calles elegantes y también no se puede rebajar cantando a capela. Él quiere una buena orquesta de música. O sea, no cabe en un rico estas cosas. Aún Gamaliel, aún el que llegó de noche, Nicodemo, él por estar, hermanos, en un nivel alto, no quiso, una por miedo, otra, hermanos, el miedo que lo dieran y lo despidieran. Pero en su ser también había algo que me van a ver, que yo siendo un gran hombre, siendo un gran maestro, le vaya a pedir un consejo a este que anda en la calle. Sintió vergüenza, por eso llegó de noche. Por eso es que aquí un ingeniero vino y se fue
Un doctor, un dentista vino y se fue. Por eso es que aquí, hermanos, no pueden. Sienten que es rebajarse demasiado. O sea, el hombre siempre en su grandeza, en su corazón, él pretende estar en buenos lugares, buen trato, de honor, que le digan, pasa adelante, reverendo tal, pasa adelante, o pastor, pues colega, esas palabras aduladoras, grandes. No, pero todos nos tratamos igual como hermanos. Aquí no dice, va a pasar. Hasta eso nosotros lo evitamos, hermanos, porque sabemos que es dañino. Va a pasar el primer anciano fulano de tal. Va a pasar el anciano tal. El anciano, nosotros andamos dando grados. El hermano tal. Eso es así, conviene. Aunque la congregación sabe cada quien tiene su lugar. Vamos a pasar a la primera dama de la república, a la primera anciana. No andamos representando ni haciendo propaganda de tal índole, porque sin ser así, la gente en su interior, y quién como yo, digo quién, aquel que fue a pasear a Mardoqueo, hermano, con el caballo del rey, Amán. A él nadie le había dicho nada, hasta que oyó las palabras del rey, él ya lo tenía reservado. Mira lo que sale en el corazón en los momentos oportunos. ¿Y a quién más querrá honrar el rey? Dice, sino a mí. Si yo soy la mano derecha, en mí ha depositado su confianza. Yo soy el portavoz, yo soy el que estoy cerca de él. ¿Y a quién más? No, había otro más, un hombre humilde. Entonces dice así, porque el que se exalte, y ahí está el texto que tomamos de base, sino que el mayor entre ustedes sea su servidor. Porque el que se exalte, o sea, cuando usted está como siervo, como servidor, como sirviéndole al Señor, y dice, sirviéndole a nuestros hermanos como al Señor. Siempre estamos como empleados, como siervos, como esclavos. Cuando uno está en ese perfil, se mantiene bajito. Por eso dice que el que quiera así, porque el que dice así, sino que el mayor entre ustedes sea el servidor. Entonces, para mantenernos equilibrados en nuestro ego, para mantenernos equilibrados en nuestro interior, en nuestro yo, esa es una regulación. Pero ay de ustedes, escribas, y ahí está por qué les digo esas palabras. Miren, pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas. Miren lo que hacían. Ellos representaban amor, pureza, santidad, pero el Señor empieza a reprobarlo. ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que humilla? Aquí dice claramente lo que hemos leído. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas. ¿Y qué hizo la iglesia con las casas de las viudas? ¿Qué hizo la iglesia? Aquí hay una aclaración por el texto que hemos tomado, una aclaración en breve. Acá hay muchas hermanas que son viudas, pero tienen hijos. Tienen hijos. Y de las viudas que eran desatendidas y a quien atendió la iglesia cuando el Señor empezó a formarla y que eligieron a diáconos, eran de las viudas que no tenían hijos. ¿Quién velara por ellas? No había pariente para que velaran por ellas. Uno. Y que eran viudas menores de 60 años, mayores de 60 años, perdón. Tenían que llegar a ser requisitos. Miren, para las viudas que la iglesia mantuvo, porque a veces, bueno, si aquí en la iglesia primitiva, los hermanos no están cumpliendo esa etapa. Yo les dije, ya se dieron cuenta que mi esposo murió, dice, pero no me ayuda, pero tiene 2, 3 hijas, tiene nietos que están viviendo en la casa, que los cuidan, que trabajan, o sea, tiene quien los mantenga. A las viudas que habla la palabra, aunque no sea del tema, pero la aclaración, ¿verdad? Porque puede estar en el pensamiento de alguno. A las viudas que sostenían la iglesia eran las que no tenían que nadie velara por ellas. Uno. A las viudas mayores de 60 años. A las viudas que se dedicaban en ayuno y oración y en servir a los santos. Miren el requisito de lo que hacían las viudas a las cuales la iglesia le ayudaba. Ellas pasaban en ayuno y oración.
por los santos, pasaban en ayuno de oración y también les servían. Y eran mayores de 60 años y no tenía quien por ellas. Esas viudas, hermano, ahorita son las que la iglesia les ayudaba. Pero las otras viudas, dice la palabra, que las menores de 60 que se casen, les da la salida para que el marido la mantenga, que se case. Y si no quiere casarse, pero que si tiene hijos, que el hijo aprenda a recompensar lo que su padre hizo por él, que la mantenga el hijo. Así dice la palabra, no es cosa de nosotros. Entonces estas cosas a veces nadie las entiende y por eso el corazón se enferma y dice, no hay amor. Y la iglesia primitiva menciona en ese texto que ayudaban a las viudas, los diáconos se encargaban de dar la distribución diaria, y aquí no hay nada claro, dicen. No llenan los requisitos de las viudas que dicen. Bueno, sigamos. Dice, pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas con el pretexto de hacer propagandas, de hacer prolongadas sus oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino del cielo ante los hombres, y no entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llegan a hacerlo, lo convierten 2 veces más hijos de la gehenna que ustedes. Mire, hermano, o sea que en quien existía eso eran aquellos religiosos que les gustaba demostrar, como dice más adelante el texto que vamos a leer. Dice, Señor, yo no soy como este, yo no soy como este, yo no soy como este. Y viene el Señor, hermano, y dice que mandó justificado al que se humilló, al que ni quería alzar sus ojos al cielo y se golpeaba y decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Al humilde, al bajito. Y aquel que se exaltó y que lo que él dijo era verdad. Fíjense, hermanos, lo que él dijo: yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo. Y empieza a justificarse, y lo que estaba diciendo era verdad. Pero como digo, yo no soy como este, empezó a compararse. Ahí estaba el error. Menospreció 2 errores en una. Se justificó a sí mismo, que es lo que al Señor no le agrada, que usted y yo nos digamos, ¿quién como yo? La mejor cocinera. ¿Quién como yo? Dejo bien pulidos los barrotes ahí cuando vengo a hacer limpieza. ¿Quién como yo? Casi Nabucodonosor, ¿verdad, hermano? ¿Qué le pasó a Nabucodonosor por exaltarse? ¿Qué le pasó? Anduvo como bestia 7 años. Dice que le crecieron uñas como de animales. Con el rocío se bañaba, estuvo en el campo por exaltarse. Y peludo, ¿verdad, hermano? No es que esos hombres son peludos, hermano, naturalmente no los ve usted. Son barbudos, con barba completa, y ya 7 años sin cortarse el cabello, hermano, lo pueden ver ustedes. Puro león, y a mí le veían los ojos quizás. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran la casa de ella. Hay de escribas, y empieza el Señor a decirle, hay de ustedes. Pero veamos más rapidito acá, hermano. Veamos acá lo que dice Proverbios, o segundo libro de Samuel 22:18. Segundo libro de Samuel 22:18. Mire cómo dice, hermano, acá. Dice, segundo de Samuel 22:18. Perdón, veamos, no es segundo libro, es Proverbios 29:23. Mire cómo dice, hermano. Proverbios 29:23. La altivez del hombre lo humillará. Yo hace poco estaba recibiendo un sueño, hermano. Voy a contar. Cuando los hermanos aquí cuentan sueños, en medio de la predicación yo voy a contar un sueño también. Yo estaba recibiendo un sueño, y esto, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿No que la palabra está diciendo?
Yo veía que me ponía en pie y a predicar iba y no hallaba el texto, y no hallaba el texto, y no hallaba el texto, y leía por aquí y los hermanos van a reírse, platicar, y yo para echarle la culpa a ellos, que por ellos no me concentraba, me les quedaba viendo que por qué no se callaban, y pasaba el tiempo y no hallaba el texto, y hablaba unas 3 palabras, me quedaba mudo, y ahí veía por aquí y que no le hallaban. ¡Qué feo eso! Y en público, hermano, y el tiempo pasado y todo el pueblo viendo. Y yo, ¿cuál es el tema que estaba leyendo? Buscaba en la pasta de aquí, buscaba en la pasta y cuál es la referencia que tenía, y ya no me acuerdo, y el tiempo pasando y yo leía otro texto, y ¡qué vergüenza! Como aquel hermano que dijo una vez, y eso no es anécdota, un hermano dijo una vez: hermano, yo tengo un montón de mensajes rezagados y a mí nunca me ponen. Y el día que lo pusieron no pudo hablar nada. Que Dios le bendiga, y se sentó. No pudo hablar nada. O sea, lo terrible es que dice que el que se exalta será humillado. ¿Se da cuenta? En ninguna área de la vida nos conviene a nosotros sentirnos superiores. Aunque sea real que usted maneja algo, aunque sea real que usted conoce algo, tiene conocimiento de la materia, pero no podemos nosotros exaltarnos. Entonces yo el sueño lo entendí, porque vi rostros ahí, vi personajes ahí. Qué terrible caer eso, ser avergonzado, ser humillado. Lo que pasó con Amán y Mardoqueo, y aquí encorraba un rey de rey, y él salió humillado en público, y Mardoqueo que fue humillado por Amán, que hasta la muerte le estaba planificando, él salió exaltado. No conviene sentirnos con plumitas de pavo real, no conviene. No conviene rugir como león. Es mejor que valemos como las ovejitas. Y hay quien que se considera un gran león, un hombre, decía un varón por ahí, macho alfa, pecho peludo. Así decía un varón que nosotros somos macho alfa, pecho peludo. Yo no entendía que a león le dicen así, hermano. Entonces, dice así: la altivez del hombre lo humillará, pero su humildad le añadirá honra. ¿Acaso no pasó eso con Daniel? Miren, aquellos hombres, hermanos, dijeron: el rey te ha provisto la porción diaria, carne y vino del mejor, para que estén fuertes y sanos y saludables, porque van a comparecer a la corte del rey. Mas Daniel dijo: no, te ruego que hagas una prueba, manténnos solo con pan, con agua y legumbres. Y aquellos hombres, hermanos, no se contaminaron con la comida del rey, procuraron guardar la palabra de Dios. Ese es el humilde, el que obedece la palabra en todas circunstancias de la vida, el que se apega a la palabra, aunque las circunstancias lo estén empujando al pecado, aunque el problema o la situación en que se encuentre lo esté obligando a hacer lo incorrecto, pero el que se mantiene, hermano, agradando a Dios, aunque así quede mal con los demás, este se mantiene humilde, bajito, y el Señor lo exalta a su tiempo. Dice que el Señor, por la acción que tuvo Daniel, que propuso en su corazón no pecar en comer sacrificado a los ídolos, dice que el Señor le dio 10 veces más sabiduría por mantenerse bajito, por mantenerse humilde, por mantenerse obedeciendo la palabra del Señor. El Señor lo recompensó y lo exaltó. ¿Se da cuenta? Exacto, porque él se mantuvo humilde delante de Dios, humillado bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará en su tiempo. Y es que a mí nadie me ve. Si esta acción de esta comida fue grande, fue bendición, pero nadie sabe que yo fui el que la proporcioné. Es mejor que se quede en secreto. Eso le gusta al Señor. De no tocar trompeta, eso le gusta al Señor. Por lo tanto, hermanos, sigamos acá. Dice que la altivez del hombre lo humillará, pero su humildad le añadirá honra. Por eso es que el Señor con la palabra humilló a los fariseos.
porque ellos se sentían grandes, que lo llamaran rabí, que le hicieran buenas salutaciones y despojaban a las viudas con eso. Y el Señor les dijo, fariseos hipócritas, y en público. Por eso es que guardaron odio contra el maestro, porque él les decía, hipócritas, falsos, se creen limpios, se creen puros, se creen grandes, se creen inigualables, se creen intocables, pero están podridos. Eso que se lo digan a alguien, eso sí es una gran humillación, hermano. Y usted que no es bachiller y mire cómo dijo, esas palabras sencillas la dijo mal, que lo corrijan a uno en público. Las correcciones son buenas, el problema es que uno se cree que no se equivoca, el problema es que uno se cree que es maestro, el problema es que uno se cree que las sabe todas. A veces los hermanos nos prenden a nosotros el problema. Por ahí anda un dicho que dice, la Biblia andando, le dicen al hermano Alfredito, la Biblia andando. Eso es malo, que estén repitiendo, y que cada hora que va a predicar, él no lee porque es la Biblia andando. Y cuando le hacen una pregunta, no sabe. Eso es vergonzoso. Usted se puede muchos textos de los que yo no me puedo. Yo me puedo otros que usted no se puede. Pero que yo para impresionar empiece a decir capítulo tal, capítulo tal, versículo tal, cada vez que estoy hablando, estoy impresionando que me la puedo revés y derecho. Y si alguien me hace una pregunta, hermano, ¿qué dice en el libro tal? Ahí me deja avergonzado, porque como yo estoy impresionando a la gente, que soy textual y que no solo me aprendo el pasaje, sino que la cita, capítulo y versículo, hermano, quiero impresionar, dar a entender que a cualquiera dejo callado. Y con una simple pregunta alguien me puede avergonzar. Es mejor mantenerse bajito, amén. Es mejor mantenerse bajito. Y usted que es en la iglesia, colaborador, ahí ayudo con los hermanos, es mejor mantenerse bajito. ¿Y usted cuántos años tiene? Poquito tiempo. Poco tiempo tengo, es por misericordia de Dios. Yo tengo 30 años. ¿Y usted cuántos tiene? Ahí va la rivalidad. 28, pues le gano yo por 2. ¿Cómo es la situación? Es enfermizo el corazón. Y viene otro más inteligente y dice, pero usted estaba cuando es esto. No, pues yo soy más viejo que usted. Se siente más grande. Se da cuenta, hermano, cómo está enfermo el corazón. Pero veamos, hermano, lo que dice, lo que yo les hablé, 18:14 de Lucas. 18:14 de Lucas. Dice así. Les digo que este descendió a su casa justificado más que el fariseo. Y el Señor en su misericordia dice, más que el fariseo. Sin embargo, así lo dio el Señor, también justificó al fariseo. Pero el fariseo, él salió humillado. El Señor ve que el fariseo salió humillado en la carne. Miren, dice, les digo que este descendió a su casa justificado más que el fariseo, porque cualquiera que se enaltezca será humillado, pero cualquiera que se humille será exaltado. Si yo soy bueno para la matemática y una prueba, algo así al azar que le haga una sumita fácil, hermano, se equivoca o se quede perdido por decir que es bueno para la matemática. Yo soy bueno para la contabilidad. Si me gusta y enredado una cuenta sencilla de ir a comprar tomates al mercado, hermano. O sea, eso es problema. Pero yo lo estoy poniendo, hermano, así literalmente. Lo estoy poniendo el ejemplo, hermano, cotidianamente. Pero para la salvación esto afecta. Muchos están quedando postrados por haberse sentido grandes. No solamente han quedado humillados, sino que postrados del todo en el desierto. Han quedado postrados por sentirse alguien. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Eso es en el caso del fariseo y el publicano. Pero veamos acá, hermanos, Santiago 1:9. Veamos qué nos dice. Santiago 4:10. Santiago 4:10. Aquí dice también una palabra muy hermosa. Santiago 4:10. Dice, humíllense ante el Señor y Él os exaltará.
O sea que conviene que nosotros andemos bajitos, ¿verdad? Andemos bajitos, porque Él es quien nos va a exaltar. Y no en esta tierra solamente, sino en aquel día, cuando nos digan: venid benditos de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿Quién exaltó a Mardoqueo? El Señor, no fue el rey. El Señor hizo que se le fuera el sueño al rey para exaltar a Mardoqueo. Y en los libros de memoria dio cuenta que un hombre, un servidor, quería matarlo, y Mardoqueo se dio cuenta de ese plan malvado y lo denunció, y le dice: ¿y qué se hizo por Mardoqueo? Nada hasta la fecha. Pues entonces todo ese plan lo llevó el Señor a cabo exactamente para exaltar a Mardoqueo. Daniel, ¿quién lo exaltó? El rey. Daniel, al Dios que tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Oh rey, para siempre vive. Yo no he pecado contra ti, y el Señor sabe que yo no he cometido falta alguna. Delante del Señor soy limpio, y delante de ti también. Y lo sacó, y dice que lo recompensó, y empieza a querer decir que todos los términos de la tierra conocieran al Dios de Daniel, que no hay otro Dios como Él, que Él es el único Dios verdadero. ¿Quién exaltó a Daniel ahí? El Señor hizo la obra, porque Él se mantuvo bajito. ¿Se da cuenta? Eso dice aquí Santiago. Hemos puesto ejemplos de que el Señor exalta al humilde, pero con este texto termino, veamos, eso de Daniel está en Daniel 3:20, pero veamos aquí 2 Crónicas 26:16, segundo libro de Crónicas 26:16. Dice así, mi hermano: por eso cuando uno crece es bien peligroso. Cuando uno crece en el conocimiento, eso es lo que le pasó al adversario, eso es lo que le pasó a Satanás antes de que fuera enemigo, eso es lo que le pasó al diablo, que se enalteció el corazón, y después de ser, hermano, aquel querubín protector, de ser aquella hermosura, aquel acabado, aquella perfección, dice que el Señor lo arrojó a tierra. Y también le dice: espanto será. Y después le dice que acaso no es este un carbón arrebatado del fuego. Cambia la posición, porque se enalteció. ¿Por qué? Porque era el más hermoso de todos. ¿Por qué? Porque era el más sabio de todos. Porque era el más. El peligro se da en el que tiene, en el que se le ha delegado, en el que tiene un puesto, el que tiene un cargo, en el que tiene una posesión, en el que tiene un bien. El peligro está en el tener, sea material o conocimiento. Ahí está el peligro. No puede ser ninguno sabio, pero si tiene billetillos, ahí está la arrogancia, caminando como un elefante, elegante quiere decir, caminando bien elegante. El paso ahí que bien elegante, porque como tiene dieta, ¿verdad? Dice Santiago 1:9, uno por ahí, Santiago capítulo 1, dice que el pobre se goce en su pobreza, porque el Señor lo va a exaltar. Por ahí dice así el texto de Santiago. Vamos a ver, por aquí Santiago lo dice así. Santiago 1:9, ahí está. ¿Qué pasó? Veamos Santiago 1:9, hermano. Porque este empalma con este texto que vamos a leer de Crónicas, Santiago 1:9. No lo iba a leer, pero veamos aquí. Dice así: usted, hermano, está bueno como el Señor nos mantiene. ¿Qué dijo Agur? Agur dijo unas palabras muy excelentes. Un hombre muy inteligente. Dijo Agur: no me des pobreza, Señor, ni me des riquezas. Manténme del pan necesario. No sé si lo digo mal o lo digo bien, pero él dijo: porque si me das pobreza, no voy a hacer que hurte y peque contra ti, Señor. Y si me das riqueza, me olvide de ti y diga: ¿quién es el Señor?
Si mi Señor es Mamón, el Dios de la riqueza, yo no necesito de hermanos, no necesito de adorar a Dios, no necesito ir a oír palabras, no necesito de cantar, porque el billete me sostiene. Algunos digo esas palabras sabias, pero ¿qué dice aquí 1:9 Santiago? El hermano pobre, pero este es para el pobre, no para nosotros que somos ricos. Ricos en el Señor. Ricos. Si tenemos al Señor lo tenemos todo. Lo único que en tarjeta de crédito no lo tenemos en efectivo. No sé si me entienden. El que tiene al Señor lo tiene todo. Porque nosotros le pedimos lo que necesitamos. Y Él nos da exactamente como le pedimos. Así la tarjeta de crédito no en el efectivo. Usted saca lo que necesita nomás. Y ahí no tiene efectivo, pero ahí anda. Así es. El Señor así es con nosotros. Dice así: el hermano pobre gloríese en su exaltación, y el rico en su humillación. Porque él pasa como la flor de la hierba. Porque así como sale el sol con su calor y marchita la hierba, y su flor se crece y se cae, y la belleza de su aspecto deja de ser, así se marchitará también el rico en sus caminos, dice la otra versión, en sus empresas. Esa es una realidad. Mire cuánto empresario ha quebrado, cuántas personas que han tenido a cargo un montón de muchos empleados ahora están en bancarrota. Pero decía el varón: yo no necesito de ustedes, decía el varón. Yo no necesito de ustedes. A mí la gente que viene a comprar particular es la que me mantiene. Y yo no tengo en pagarle miles al final de año al gobierno del Ministerio de Hacienda. Yo no tengo miedo, ando mi Homer, ando aquí, he crecido, prosperado. Hoy está afligido porque está a la deriva, va a pique. Como aquel hombre que dijo: ¿y quién va a hundir este gran barco? Pero mi Dios. Un hombre que en el primer viaje se exaltó en gran manera. Eso no es anécdota, no es película, no es leyenda. La vida real. En el primer viaje se hundió aquel gran barco, el primer barco gigante, el Titanic, porque se exaltó. Eso es peligroso. El que tiene que mantenerse como que no tiene, y el que sabe debe mantenerse como que no sabe. Y si quiere ser el mayor, tiene que ser el servidor. Y ahí va la palabra regulándonos para que nos mantengamos bonitos delante de Dios. Aunque delante de Amán seamos aborrecibles, quiere que nos humillemos, quiere que demos nuestra rodilla para que hagamos reverencia a Amán el perverso. Esto es al diablo, esto es a sus siervos, a sus ministros. Quiere que nosotros nos humillemos. Nosotros somos delante de Dios, nos vamos a humillar. Y Él nos va a exaltar a su tiempo. Dice así el último texto. 26:16 de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Y cuando se hizo de muchas riquezas, su espíritu se tornó tan soberbio que fue infiel al Señor su Dios, pues entró en el templo del Señor para quemar incienso en los incensarios, por lo cual el sacerdote Osías entró tras él y le dijo: este no es tu lugar, oh rey, ni te está permitido quemar incienso sobre el altar. ¿Quién era? Era el rey, la máxima autoridad de la nación. En aquel momento, lleno de ira, el rey Usías contra los sacerdotes ordenó que lo expulsaran del santuario. Y ese mismo momento surgió lepra del santuario y cayó en la frente del rey Usías, cuando él entraba a la casa del Señor a ofrecer incienso. Entonces el sacerdote Osías y los demás sacerdotes voltearon hacia él y vieron que él se apresuraba a salir, pues se dio cuenta de que el Señor lo había herido.
El rey Usías permaneció leproso hasta el día de su muerte. Vivió leproso, aislado en una casa, porque había blasfemado en la casa del Señor. Su hijo Jotam se hizo cargo de la casa del rey. Mira, después de que se hizo de riquezas, fue el primer ingeniero en Israel que hizo catapultas para aventar grandes rocas a los enemigos. Eran los primeros misiles que inventó él. Y como era inteligente, y era rico, y era famoso, pues yo también voy a hacer el lugar del sacerdote, voy a ir a quemar incienso. Se había ensoberbecido el conocimiento, la sabiduría y la riqueza, y dice que el Señor lo castigó con lepra. Y como fue tan exaltado, dice que lo humilló tanto que murió leproso y vivió en una casa aislada. No conviene exaltarse en ninguna área de nuestra vida. Es mejor mantenernos bajitos, porque el Señor nos exaltará a su tiempo. Y dijo la palabra: el que se humillare como este niño, este entrará al reino de los cielos. Paz del Señor Jesús.